Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que se encuentren bien. Nuestra oración es que el Señor esté bendiciendo sus hogares, sus vidas y en todo momento esté guardando nuestro, nuestro hogar, nuestra familia, ¿verdad? Y Dios les bendiga grandemente. Es una bendición poder compartir con ustedes esta tarde el mensaje de la palabra de Dios, el cual esperamos, hermanos, que traiga bendición a su vida. Hemos orado, hemos pedido al Señor que Él hable a nuestros corazones de una manera especial. Eh, Hemos estado aprendiendo que debemos conocer al Señor más profundamente para que entendamos cómo es Él, cómo trabaja Él y a través de su palabra, hermanos, estamos llenando, alimentando nuestra vida, alimentando nuestro conocimiento y nuestra relación con nuestro Dios. Así es de que estemos, hermanos, abiertos en nuestro corazón para recibir ese consejo del Señor. Te invitamos, hermano, te invitamos, amigo, para que leas la palabra de Dios y cada día te conectes más y más con Él. El Señor tiene preciosas y grandísimas promesas para todos nosotros, para ti, para mí, para todo aquel que quiera. El Señor dice: pongo la bendición delante de ustedes, escógela, escoge la bendición. Entonces, esto debe ser un acto de fe, debe ser un acto, hermanos, en el cual nosotros nos apropiemos de lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Por eso dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere, hermanos, que tengamos esta bendición. Así es de que, pues esperamos que esta tarde el Señor derrame sus bendiciones sobre su vida. Un saludo, hermanos, para todas las misiones, nuevamente, ¿verdad? Les recordamos, hermanos, nuestras oraciones allá donde ustedes se encuentran, en los diferentes frentes, ¿verdad? Trabajando, sirviendo al Señor. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Sigamos adelante, no bajemos la guardia. Y hermanos, pues estemos orando que el Señor siga guardándonos de todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Tenemos que ponernos en la brecha a favor de aquellos, hermanos, que pues lamentablemente, pero no tienen quien interceda por ellos, o aquellos que tal vez no creen, ¿verdad? Pidamos al Señor que abra su entendimiento para que reciban la gracia, la consolación, la bendición que Dios tiene preparadas. Esa es, hermanos, nuestra oración y esperamos en Dios que así sea, ¿verdad? Que Él obre en cada uno. Pues Dios les bendiga a todos y cada uno, a todos los hermanos que están al frente de los diferentes ministerios, ¿verdad? Dios les bendiga y los siga usando. Y ánimo, hermanos, sigamos trabajando. Esta tarde, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que ya tenemos pues unos días atrás estudiando acerca de cómo tener un encuentro con Dios y cuál es la importancia de tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Dios, hermanos, habla de que nosotros conozcamos a Dios, podamos entender cómo es Dios, qué es lo que Él está haciendo, cómo está obrando Él. Y esto, hermanos, produce en nosotros un, una pasión por servirle a Él. Produce en nosotros una seguridad de quién es Dios y de qué es lo que tenemos en el Señor. Y hermanos, la palabra nos da evidencia de que Dios está creando, hermanos, diferentes situaciones, circunstancias, escenarios, hermanos, a través de los cuales Dios quiere tener ese acercamiento o esa conexión con nosotros, que nosotros podamos conocerle. Vimos el ejemplo de Moisés en Éxodo 3 hace unos días atrás, en el que Moisés, hermanos, fue llamado por Dios en una zarza. Le permitió el Señor tener una experiencia en esa zarza que lo llevó a retomar un llamado que por 40 años se nos había abandonado. Un llamado que había quedado ahí pues, ¿cómo podemos decir así? En la alacena, ¿verdad? Guardado. Y hasta cierto punto se había perdido la esperanza de que se llevara a cabo. Sin embargo, hermanos, cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios, Dios lo reavivó, lo reanimó y pudo encontrar nuevamente, hermanos, el llamado que Dios tenía para él. También la semana pasada vimos, hermanos,
en el libro de Éxodo también, con respecto al pueblo de Israel, cómo Dios, hermanos, llevó a su pueblo por un camino muy difícil, habiendo un camino trazado, un camino transitado, un camino conocido por las personas, ¿verdad?, de aquel entonces, hacia la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios había prometido a su pueblo. Dios los llevó por otro camino, el camino del Mar Rojo, donde había desierto, donde había un mar que cruzar, donde la situación, hermanos, era totalmente adversa, era difícil. Y dice la palabra la razón, lo estudiamos la vez pasada, ¿verdad? La razón era que Dios quería ser glorificado a través de lo que iba a hacer. Y aparte de eso, quería que el pueblo de los egipcios conociera quién es Dios. Y aparte de eso, quería el Señor, hermanos, que su pueblo le conociera, que su pueblo creciera, hermanos, en ese temor, en esa reverencia hacia el Señor y hacia lo que Él estaba haciendo a través de su siervo, en este caso Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios, hermanos, creó un escenario difícil, ciertamente, ¿verdad?, pero en el cual el Señor fue glorificado, en el cual el pueblo de Israel, hermanos, selló sus vidas, ¿verdad? Vieron las maravillas de Dios, el poder de Dios, y eso es lo que Dios, hermanos, desea hacer. Dios sin duda, hermanos, nos permite a nosotros atravesar a veces por circunstancias, por situaciones difíciles, para que nosotros podamos conocerlo a Él, para que nosotros podamos entender, hermanos, cómo es Él. Así de que, hermano, amigo, si estás pasando por alguna situación difícil, si tú crees en Dios, si tú tienes temor de Dios y sabes quién es Dios y lo conoces y sabes que Dios es real, Dios está haciendo algo en tu vida y a través de y en mi vida para que a través de esa situación nosotros podamos conocerle, para que a través de esa situación nosotros podamos tener un encuentro con Él y podamos, hermanos, confiar abiertamente en lo que Él es. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, a veces son situaciones, hermanos, complicadas, situaciones difíciles. Y a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Y nos preguntamos por qué Dios permite esto. Pues ¿sabe qué, hermanos? Hay una respuesta para esa pregunta. Y la respuesta es que Dios está obrando en tu vida. Ahora, no todo el tiempo el Señor va a usar puras cosas adversas para enseñarnos, para mostrarnos, no. Pero Dios utiliza, hermanos, situaciones adversas para fortalecer nuestra fe. Recuerda el ejemplo de Abraham que también se estudió en semanas pasadas. Abraham, hermanos, Dios le dijo, te voy a dar una descendencia grande, numerosa, a través de un heredero, tu hijo, Isaac. Y al tiempo de que Isaac había nacido, a un jovencito de 15 años, 14 años, no sé, por ahí, Dios le pide que lo sacrifique. Y el Señor da evidencia, en el libro de Romanos nos dice, hermanos, que Abraham creyó a Dios, plenamente convencido de que Dios iba a cumplir su promesa. El libro de Hebreos también nos dice, ¿verdad?, que él tenía plena convicción de que Dios iba a hacer lo que había prometido y que aún si tenía que sacrificar a su hijo, de ahí lo iba a levantar. Y él lo confesó cuando le dijo a sus siervos, quédense aquí mientras yo y el muchacho subimos, ofrecemos el sacrificio y volvemos a vosotros. Él estaba confiado de que iba a suceder así. E inclusive le dice también a Isaac, cuando le pregunta a Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él le dice, Dios se proveerá del cordero. Ahora, ¿esto cómo fue que Abraham lo entendió? Muy sencillo, hermano. A través de su caminar con Dios, Abraham aprendió a conocer a Dios así. Vimos también, hermanos, que en el libro de Génesis 12, cuando Abraham llega a la tierra prometida, él lo primero que hace es establecer un altar. ¿Para qué? Para estar en comunión con Dios. Se mueve a otro lugar y establece un altar para estar en comunión con Dios. Vuelve de regreso otra vez y establece un altar. ¿Por qué? Porque para él era vital, hermanos, estar en comunión con Dios. Y eso lo llevó a conocer a Dios y saber que Dios es sabio, que Dios es soberano
y que Dios es bueno y que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. Eso mismo, hermano, hace contigo y conmigo. Pero es importante, hermanos, que nosotros le conozcamos así. ¿Y cómo vamos a aprender esto, hermanos? Bueno, a través de un proceso, ¿sí? Que son a veces circunstancias adversas. El Señor, hermanos, nos hace comprender quién es Él, cómo es Él, qué quiere hacer en nosotros, en nuestras vidas. Entonces debemos aprender, hermanos, a ver a Dios en medio de todas esas circunstancias, aún las difíciles. Porque normalmente lo que hacemos cuando tenemos situaciones difíciles es quejarnos, o a veces nos hundimos en la depresión, la melancolía, nos hundimos, hermanos, en una decepción, ¿verdad? Y nos arrinconamos y empezamos a bajar la guardia. No, tenemos que, como dice el apóstol Pablo en los Efesios, ¿verdad? Habiendo acabado todo, toda la lucha, toda la prueba, toda la batalla, estar firmes, firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, está obrando. Dios está trabajando en nuestras vidas. Hermanos, es bien difícil. Mientras estudiaba este pasaje o acerca de esto, pensaba, hermanos, ay, híjole, ¿cómo le hacemos, verdad? Para poder entenderlo de una manera, hermanos, pues podamos decir así, agradable, ¿verdad? En nuestras vidas, porque a veces suena como que otra vez el Señor nos está metiendo en circunstancias difíciles para enseñarnos. No habrá otra manera. Bueno, sí la hay. Estudiamos, hermanos, que allá en Primera de Pedro 1:6, versículos 6 al 7, dice el Señor que si es necesario, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. ¿Para qué? Para que salga en alabanza, gloria y honra. Esa alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Si es necesario. O sea, hay situaciones, como le decía, hermanos, que Dios permite. Si es necesario, vamos a tener que pasar por esas situaciones difíciles. El apóstol Pablo, por eso nos dice, hermanos, el apóstol Pablo decía que cualquier escenario, ¿sí? En cualquier tipo de escenario, sea difícil, adverso, lo que sea, dice, todas las cosas, aquellos que amamos a Dios, nos ayudan a bien. ¿Se recuerda? Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero qué difícil, hermanos, entender esto. Qué difícil aceptarlo en la realidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, la lógica humana no puede ver, hermanos, que un problema sea bueno. La lógica humana no puede aceptar, hermanos, que una necesidad grande sea algo bueno, sea edificante. Al contrario, lo vemos como un fracaso. Pero Dios lo usa para bien, hermanos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Mire, ¿cómo entendemos esto, hermano? Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8. El pueblo de Israel, hermanos, ha pasado 40 años, fíjese, en el desierto. Salieron hace 40 años atrás, salieron de Egipto con mano poderosa, hicieron esas maravillas, el Señor hizo esas maravillas con ellos, pasaron el mar rojo, alabaron a Dios, ¿verdad? Por sus maravillas y vieron cómo Dios estuvo proveyendo, hermanos, el maná, el alimento, les dio agua, aún carne les dio, ¿verdad? Dice el libro de Números. Les dio todo lo necesario, nada les hizo falta en el desierto. Y cuando llegan, hermanos, ya están por entrar a la tierra prometida, están en los linderos, ¿verdad? Moisés hace un recordatorio para el pueblo de todo el camino por donde ellos anduvieron y un recordatorio de las instrucciones que Dios les dio. Y Moisés los está preparando para que entren en la tierra prometida y les recuerda algo, hermanos, algo importante que es parte de ese plan de Dios. Y dice, hermanos, en Deuteronomio capítulo 8, verso 1. Dice Moisés a su pueblo, al pueblo de Israel, dice, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Fíjese, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros atendamos a lo que Él nos dejó. ¿Para qué? Dice, y te acordarás. Y esto es bien importante, hermano, bien importante.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tus pies se te han hinchado estos 40 años. Y luego más abajito, hermanos, en el versículo 11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites tú y, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre, que te hizo caminar, fíjese, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Fíjese lo que Dios hizo con su pueblo. Moisés les está recordando: te acordarás de esto que Dios hizo contigo. ¿Para qué? Porque Él tenía un plan, tenía un trabajo. Por eso leímos, hermanos, allá en el libro de Éxodo, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás, veíamos, hermanos, que Dios sacó al pueblo, lo llevó por un camino adverso, por un camino difícil. ¿Para qué? Para enseñar a su pueblo. Dios quiere enseñarte y enseñarme y enseñarnos a todos a que confiemos en Él. El pueblo de Israel había pasado 430 años, hermanos, en Egipto de esclavo. Y Dios quería que su pueblo le conociera a cabalidad. Y Dios hizo maravillas delante de ellos para que le conocieran como el Dios todopoderoso, para que le conocieran como el Dios soberano. Por eso, hermanos, cuando Moisés le pregunta a Dios: Señor, cuando me pregunten tu nombre, ¿qué les voy a decir? Allá en el libro de Éxodo, ¿se acuerda? ¿Qué dice Dios? Diles: yo soy el que soy, me ha enviado. ¿Por qué yo soy el que soy? Porque Dios, hermanos, quería mostrarse a ellos como el proveedor, el sustentador, el Dios de la esperanza, el Dios de la fortaleza. Quería enseñarles, hermanos, a ellos quién es verdaderamente Él para ellos. Mire, hace tiempo llevamos un estudio y estuvimos haciendo un listado de todos los nombres con los que encontramos a Dios, ¿verdad? Las maneras en que se presenta Dios a nosotros. Él es el Dios admirable, el buen pastor, castillo mío, mi consejero, Dios de salvación, Dios de toda consolación, el Dios que nos guía, el Dios todopoderoso, fiel, verdadero, la luz de mi vida, ¿verdad? Mi fortaleza, el juez justo, mi libertador, mi refugio, mi salvación, mi amparo y fortaleza, nuestro Padre, nuestra paz, Padre de misericordia, pan de vida, redentor mío, Señor de señores, soberano Señor. Y la lista sigue, hermano. Así se presenta a Dios en la Escritura. Por eso su nombre es: yo soy el ¿qué? Tu Padre celestial. Yo soy el Dios de toda paz. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y ahí puede, hermanos, usted poner el nombre de Dios. Dios quería, hermanos, que le conocieran. Por eso dice aquí, hermanos, te acordarás de todo, verso 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber, dice, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjense, hermanos, el plan de Dios, el trabajo de Dios en nuestras vidas, lo que Él está haciendo, lo que Él quiere hacer, hermanos, en ti y en mí a través de esas circunstancias adversas. Entonces, hermanos, ese escenario que tal vez estás viviendo ahorita, Dios lo quiere usar con un propósito, hermanos. Y mire, veamos qué lecciones aprendemos aquí en este pasaje que nos van a ayudar a entender qué lecciones podemos aprender en eso que estamos viviendo en esta ocasión o que vamos a vivir tal vez, ¿verdad? Que podamos nosotros enfocarnos en Dios, que tengamos ese encuentro con Él y lo conozcamos a cabalidad a nuestro Dios. La primera cosa, hermanos, que podemos aprender en este pasaje que hemos leído y que puedes aprender tú y yo en medio de esa circunstancia que tal vez estás viviendo, que tal vez te está sucediendo, es, hermanos, que Dios quiere que entendamos que nuestro bienestar físico y espiritual depende de nuestra relación y obediencia a la palabra de Dios. Fíjese esto, nuestro bienestar físico y espiritual depende de nuestra relación con Dios y la obediencia a su palabra. Qué importante, hermanos, entender esto. Qué importante que tú y yo conozcamos, hermanos, que Dios es el único proveedor de nuestra necesidad física y espiritual. Por eso Dios pasó a su pueblo por estas dificultades. Te acordarás, le dice el Señor, le dice Moisés al pueblo, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Acuérdate, voltea hacia atrás, un análisis retrospectivo, ¿verdad? Voltea hacia atrás y ve lo que Dios ha hecho. Dice, estos 40 años que anduviste en el desierto. ¿Para qué? Dice aquí, para afligirte. O sea, Dios te afligió en el desierto. ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Que no somos su pueblo? ¿Que no somos de Él? Y luego dice, para probarte. ¿Por qué te trajo 40 años en el desierto cuando había un camino corto que tal vez en 2 meses estábamos allá en la tierra? Porque Dios quería afligir y probar a su pueblo. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué? Eso es algo que a veces no podemos nosotros comprender. Mire, hace unos días estaba mirando un programa en el que a los soldados los meten, hermanos, a unas pruebas bien difíciles, ¿verdad? Bien difíciles. Los enseñan, hermanos, entra un grupo, un número, no sé, X, ¿verdad? Un número de 20, 30 soldados, hermanos, que ellos quieren ser parte de las fuerzas especiales y entran a un entrenamiento. Y, hermanos, cuando ellos los ponen en ese entrenamiento, los meten en agua fría y los dejan ahí sumergidos en agua fría. Luego los hacen andar en la playa, en la arena, con un tronco grandísimo, caminando, ¿verdad? Trabajando en equipo, y nadie se puede detener, nadie puede parar. Todos tienen que ir. El primero que se rinda sale del equipo, porque quieren, hermanos, que ese equipo esté preparado, hermanos, en medio de toda circunstancia, a confiar entre ellos, a confiarse la vida mutuamente y que puedan sacar adelante, hermanos, una situación adversa. Que sepan qué hacer en una situación adversa. Imagínense, van a rescatar a uno que está allá en el mar, ¿verdad? Y tienen miedo al agua. Imagínense nomás. Dios dice que probó a su pueblo, lo afligió. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo hizo? Dice, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, Dios no sabía lo que había en el corazón de ellos, sí, hermano, pero ¿quiénes no sabían? El mismo pueblo. Dios quería que ellos entendieran cómo son, hermanos. Venían con todo el mundo dentro, ¿verdad? Venían con todo el carácter egipcio dentro, ¿verdad? Y Dios quería sacar eso y quería que aprendieran a confiar en Él. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Para qué, Señor?
¿Qué necesidad? Bueno, Dios está probando, está enseñando a su pueblo para que confíe en Él. Dice, y te hizo tener hambre y te sustentó. ¿Qué aprendemos aquí? Dice Dios, que aprendas a confiar que yo soy el que te sustento. Ahora, ¿cómo lo hizo Dios, hermanos? Dice que les dio el maná. ¿Y qué era el maná, hermanos? Era una comida que no conocían ellos. Nadie la conocía, nadie había probado ese alimento anteriormente. Nadie había visto ese alimento anteriormente. Usted recuerda en el libro de Éxodo, dice, hermanos, que descendía como rocío en la mañana, ¿sí? Y el pueblo iba y lo recogía y a cierta hora se acababa. Qué curioso, ¿no es cierto? Y el pueblo comía de él, hermanos, y tenía que juntar exactamente lo que necesitaba para el día. Si recogía de más, se echaba a perder. Qué curioso, ¿no es cierto? Dios, hermanos, estaba enseñando a su pueblo, yo voy a hacer algo especial. Y hermano, ¿no es cierto que Dios a veces, hermanos, en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, en nuestra situación adversa que a veces vivimos, Dios usa medios, hermanos, que a veces no nos esperamos. Usa gente que nunca nos habríamos imaginado. Usa formas, maneras que nunca esperábamos que Dios fuera a usar, pero Dios lo usa. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer entender, hermanos, que Él es nuestro proveedor. Nosotros somos muy, ¿cómo decimos así? Como muy cuadrados. Queremos que todo funcione como nosotros sabemos. Y si algo se sale de ahí, nos sentimos desesperados, nos sentimos que nos ahogamos. No, hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, ¿verdad? Para obrar en tu vida y en mi vida. Él está trabajando. ¿Recuerda usted, hermanos, al apóstol Pablo cuando él está escribiendo a los filipenses, animándoles y agradeciéndoles por el apoyo que le habían dado? En Filipenses, el capítulo 4, fíjese lo que le dice: en gran manera, verso 10, 4:10 de Filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, ¿podemos nosotros decir eso? Podemos decir, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermano, ¿entendemos esto? ¿Tenemos nosotros esta firmeza, esta confianza, esta seguridad? Y luego podemos decir, ¿verdad? Aquí mismo, como dijo el apóstol Pablo en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos decir eso? Hemos llegado al entendimiento, hermanos, de lo que dice el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Podemos decir así, hermano? Es importantísimo que nosotros aprendamos a conocer a Dios como es Él. Pablo lo conocía de esta manera. Yo sé que mi Dios me fortalece, yo sé que mi Dios me va a proveer toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Por eso a veces tengo mucho y le doy gracias a Dios y vivo con humildad y con agradecimiento. Y cuando no tengo nada, le doy gracias a Dios y sé que el Señor no me va a dejar tirado, me va a levantar, me va a proveer. Qué hermosa, hermanos, confianza, ¿no es cierto? Dios quiere que aprendamos esto, hermano. Pero esto no se aprende fácil. No se aprende de una manera sencilla, hermanos. A veces, como le decía, tenemos que ser afligidos en una situación adversa para que aprendamos a confiar en Dios. Y mire, el mismo apóstol Pablo lo dijo así. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de las tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados
sobremanera, aún más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Para qué Dios permitió eso con este siervo tan fiel? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a confiar en Él. Hermanos, qué fácil es, ¿verdad? Qué sencillo es cuando nosotros decimos, no, yo tengo mi reserva, yo tengo mis conexiones, como decíamos el miércoles pasado, ¿verdad? No te preocupes, yo sé, tengo ahí unos amigos que me van a echar la mano. Parece sencillo, ¿verdad? Y qué bueno que los tengas, qué bueno que los tengamos. Pero hermanos, Dios, ¿qué es lo que Él desea? Que aprendamos a confiar en Él, en Él. Por eso el Señor metió a su pueblo en esta prueba difícil, ¿verdad? Te afligió, te probó, te hizo tener hambre. ¿Para qué? Para ver lo que había en tu corazón, para que aprendieras a conocer al Señor. Entonces, hermanos, una de las cosas que aprendemos, ¿verdad? Nosotros en nuestra relación con Él es nuestro bienestar físico y espiritual depende de nuestra relación con Dios, de nuestra obediencia a lo que Él dice en su palabra. ¿Se acuerda? El mismo apóstol Pablo ahí en los Corintios les escribe, ¿verdad? Acerca de su experiencia. Dice, yo tengo un aguijón de lo cual he orado al Señor que lo quite de mí 3 veces y el Señor me dice, bástate mi gracia, ¿sí? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo experimentó, dice, cuando soy débil, cuando entiendo que esta lucha que tengo en mí, este problema que tengo en mí, esto me humilla, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra, porque Dios es el que trabaja en y a través de mí, y no es mi fuerza, no es mi posibilidad, sino el poder de Dios reposando en mi vida. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Cómo la ve? Nuestro bienestar físico y espiritual depende de nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su palabra. Esa es la primera cosa que podemos aprender, hermanos, en medio de esto. Por eso Dios desea tener un encuentro contigo. Porque el encuentro, hermanos, que tenemos con Él nos permite conocer a Dios, depender de Él, saber que no tenemos, hermanos, otro proveedor más que Él. Él es el único proveedor. Sí, yo tengo un trabajo, pero ¿quién es el que me da la fuerza para poder realizar mi trabajo? Es el Señor. Sí, yo tengo una cuenta en el banco tal vez, ¿verdad? ¿Y quién es el que me ha dado la capacidad para poder tener esa cuenta? Ha sido el Señor. Sí, yo tengo fuerza, estoy joven, tengo salud, ¿verdad? Pero ¿quién es el que me cuida, el que me guarda, el que me da el aliento? Es el Señor. Todo depende del Señor. Y es necesario, hermanos, que nosotros entendamos esto. Aunque lo sabemos, pero muchas veces nos confiamos, hermanos. Debemos, hermanos, entender que Dios es nuestro proveedor. Miren lo que dice aquí el verso 3, ¿verdad? Lo leímos hace un momento. Es el segundo punto. Dios es nuestro proveedor. Dios puede usar diferentes cosas para proveer nuestra necesidad. Dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Fíjese esto, hermano. Dios nos sustenta. Dios no nos deja. Mire, yo a veces hago esa práctica dentro de mí, en mi vida, es pensar, así como le decía ahorita en retrospectiva, voltear hacia atrás y ver los días, ver las luchas por las que he pasado y ver la fidelidad de Dios, cómo Dios ha sido tan bueno, cómo Dios nos ha ayudado y ver las maneras, hermanos, en que Dios ha estado proveyendo tan maravillosamente. Dice aquí, hermanos, y te sustentó el Señor, porque Él es tu proveedor. Él es el que te ayuda. Él es el que te da sustento cada día. Mire, aquí mismo en Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio, el capítulo 29, Moisés les recuerda esto al pueblo.
Versículo 5 dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestro vestido no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan ni habéis bebido vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. En otra versión, hermanos, esta última parte del verso 6 dice así, pero Él suplió toda tu necesidad para que supieras que Él es el Señor tu Dios. Fíjese, hermano, Dios ha sido nuestro proveedor de todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Qué dijo el rey David, hermanos, en el Salmo 23? Un salmo muy conocido, hermanos. Lo leemos seguido, lo repetimos, ¿verdad? Muy seguido, pero a veces ignoramos, olvidamos más bien. Por eso Moisés dice, te acordarás, porque se nos olvida, hermano, que Dios es nuestro proveedor, que Él nos da todo lo necesario. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Puede entender, hermanos, ese alcance de esta palabra? Nada me faltará. Nada me faltará. Ahora, nos podemos hacer la pregunta, entonces, ¿por qué es que a veces sí padecemos algunas necesidades y Dios promete nada nos va a faltar, ¿verdad? Fíjese, hermano, cómo usamos nuestra lógica nosotros. Cómo nos preguntamos, ¿verdad? Lógicamente, humanamente. Pero hermanos, cuando vamos a la primera cosa que aprendimos este día dice, nuestro bienestar. Fíjese, bienestar. ¿Y qué es el bienestar? ¿Tener cosas? No. El bienestar habla, hermanos, de nuestra condición, de nuestra seguridad, de nuestra tranquilidad, de la paz que tenemos en nuestro corazón, de la esperanza que tenemos en nuestra vida. De eso habla, hermanos, nuestro bienestar. Nuestro bienestar físico y espiritual dependen de nuestra relación con Dios y la obediencia a su palabra. Por eso, este primer punto no es importante. El rey David está diciendo aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando he tenido dificultades, he clamado a Él y sé que Él está ahí y Él me va a ayudar, Él me va a consolar, Él me va a sustentar, me va a guiar. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando he tenido enfermedad, Él me ha consolado, Él ha abierto puertas para que de una de otra manera salga adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando un ejército acampe contra mí, dice en el Salmo 3, no temerá mi corazón porque solo tú me haces vivir, Señor, confiado, me haces estar seguro porque tú estás conmigo. Tú me rodeas, ¿verdad? Con tu poder. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él dice, mandará a sus ángeles para que nos cuide. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí tenemos dificultades. Por eso aquí mismo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Eso hace el Señor. Pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, cuando pasemos por las dificultades, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sigue diciendo, hermanos, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego dice, hermanos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, esta es la promesa que tenemos en Dios. Esa es la promesa, hermano, que tú tienes en Dios, que yo tengo en Dios. Esa promesa de la cual podemos echar mano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, en esa dificultad en que estás, ¿sabes qué? Dios va a usarla para bien. Dios va a extender su misericordia porque Él es misericordioso. Dice el profeta, ¿verdad? Él se deleita en misericordia. Se deleita en mostrar, hermanos, su favor sobre ti, sobre mí, sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. El Salmo 73 dice, hermanos, en el verso 24 o 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios, Jehová para siempre. Esa seguridad, hermanos, tenía el rey David. Por eso escribe este salmo. Y usted, si lee la historia, hermanos, del rey David, se va a dar cuenta de que él pasó dificultades grandes. Dificultades, hermanos, tremendas. En una ocasión tuvo que disfrazarse o actuar como si estuviera loco, ¿verdad? Así. ¿Para qué? Para poder salir adelante en su vida. Sí, en una ocasión lo tuvo que hacer así. En otra ocasión, hermanos, sus soldados quisieron apedrearlo, ¿verdad? Cuando le habían raptado a su esposa, a sus hijos. Pero dice que él se fortaleció en el Señor. Se fortaleció en Él. Confió en Él. Por esa razón, hermanos, el rey David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro proveedor, hermanos. Él es el que nos bendice, el que nos ayuda. Estas palabras, hermanos, las recordó Nehemías también, hermanos, al pueblo de Israel. En el capítulo 9 del libro de Nehemías, versículo 20, dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Esa es la benignidad del Señor. Él proveyó. Verso 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa, fíjese esto, hermano, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Su vestido no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, Él es nuestro proveedor. Él fue su proveedor. Y si usted lee la historia en el libro de Éxodo, se va a dar cuenta, hermanos, de cómo el pueblo sí tuvo dificultades, tuvo necesidades, ¿verdad? Y aquí dice que no tuvieron ninguna necesidad. ¿Sabe por qué dice esto? Porque Dios, hermanos, siempre les proveyó la necesidad. A veces retuvo la bendición. ¿Para qué? Para ver lo que había en su corazón, si habían de confiar o no en Él, para probarlos, para fortalecerlos, hermanos, en fe. Para que su fe estuviera viva, puesta en el Señor, para que ellos pudieran decir: yo confío en el Señor. Esa es, hermanos, la razón de la que Dios a veces nos prueba, ¿verdad? Para que le reconozcamos como nuestro proveedor. Número 3, hermano. Dios quiere que aprendamos que Dios es nuestro guardador. Él es el que nos guarda, hermanos. Él es el que nos protege. Mire lo que dice Deuteronomio 8:4. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado estos 40 años. Hermano, Él es tu guardador. Y curiosamente lo leímos ahorita en Nehemías. Nehemías también refiere estas palabras, ¿verdad? Su pie nunca se hinchó, su vestido nunca se envejeció. Dios estuvo al lado de ellos, hermanos, en todo momento. Y qué curioso, hermanos, que el pueblo no se dio cuenta de eso. No se dio cuenta. Si usted lee unos versículos anteriores allá en donde leímos, creo que es el capítulo 29 de Deuteronomio, dice, hermanos, que ellos estaban cegados, ¿verdad? No podían ver eso. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermano. Estamos preocupados porque no tenemos para pagar el celular, no tenemos para pagar el Sky, pero se nos olvida, hermanos, que Dios siempre nos ha sustentado con alimento, con salud, con fuerza. Cuando hemos tenido una necesidad grande, Dios ha levantado una persona por ahí que ni nos esperábamos y nos ayudó a salir adelante. Cuando estábamos en una enfermedad, Dios le dio gracia y sabiduría al doctor, ¿verdad? Para que pudiera encontrar cuál era la razón del problema. Y nosotros decimos: no, el doctor, no fue Dios, fue el doctor. Nosotros decimos: no, no fue Dios, fue la persona esta porque es millonario y él me ayudó. No, hermano, aprendamos a ver lo que Dios está haciendo en derredor nuestro. Acuérdate, dice aquí: tu vestido nunca se envejeció. ¿Te diste cuenta de eso? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado estos
40 años. Qué curioso, ¿no? Caminando por un desierto, hermanos, como dice aquí, ¿verdad? Un desierto ardiente de escorpiones, de sed, espantoso, dice en el versículo 15, donde no había agua. Y el pueblo de Israel, hermanos, Dios lo guardó con salud, con bienestar. Su vestido no se envejeció. Qué curioso. ¿Cuánto nos dura a nosotros un pantalón, hermano? ¿Cuánto nos duran unos zapatos? Y a más, hermanos, caminando entre piedras, entre arena, en caliente, frío. Imagínense nomás eso. Sin embargo, Dios los guardó. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el que te guarda. Mire, el salmista lo dice así en el Salmo 21. Salmo 121, perdón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego dice, no dará tu pie al resbaladero. O sea, Dios te va a cuidar, te va a guardar, hermanos, para que no resbales, para que no te caigas, ¿verdad? No caigas en problemas, en dificultades en tu vida. Dice, ni se dormirá el que te guarda. Dios ahí está siempre, hermanos. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto es retórica, hermano. Esto es nada más como para llenar un poema, ¿verdad? Así como los poetas que nada más escriben bonito, ¿verdad? Y viven una vida amargada. No, hermano. Dios está hablando el salmista está hablando de la experiencia con Dios. Esa experiencia, hermanos, sale de esas vivencias, de esas situaciones adversas que a veces pasamos, donde vemos, hermanos, la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios. Daniel, hermanos, estaba en un foso con unos leones ahí. Y Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. ¿Qué es eso, hermano? Jehová es tu guardador. Vas caminando por un camino. Una vez me compartía un hermano. Dice, salimos, hermano, y nos paramos en un lugar por ahí. Y cerca agarramos una piedra. Y cuando la agarramos, hermano, ahí donde estaba yo, dice, estaba una víbora. Qué suerte, ¿verdad? Que no nos picó. ¿Sí? Tú sustentas mi suerte, dice el salmista. El Señor es el que nos guarda, el que nos protege. Tenemos que ver, hermanos, cómo Dios es el que te cuida. Vas en el carro, hermanos, se truena una llanta y te sales del camino y dices, ay, qué buen chofer soy yo, ¿verdad? Porque no me volteé. Jehová es el que te guarda. Ve cómo te ha protegido. Tú vas y vienes y dices, yo nunca he tenido accidentes. ¿Por qué? Porque es Dios el que te guarda, hermano. Por su misericordia y amor. Nos ha sustentado, nos ha cuidado. Y bendito sea el Señor, hermanos, por ello. Porque cuántas veces no hemos andado en el camino, hermano. Cuántas veces no hemos ido y venido. Y el Señor, su mano, nos ha protegido. Dios es bueno. Pero tenemos, hermanos, que proclamar esa verdad de parte de Dios. Él te guarda. Dios te guarda. Y hermanos, el siguiente punto, para que ya el tiempo se está acabando, el cuarto punto que quiero compartirles, lecciones que podemos aprender aquí y que podemos aprender en nuestra vida también, es este, hermano. Dios nos disciplina para bien. Fíjese esto, hermano. La disciplina no nos gusta. Pero a veces cuando es necesario, ¿sí? Dios nos disciplina a nosotros, pero no como un mero castigo, ¿verdad? Como un castigo de venganza. Ándele para que se le quite. No. ¿Sabe por qué lo hace Dios, hermano? Porque te ama y porque me ama. Lo hace para nuestro bien. Mire, aquí lo dice en el versículo 8:5. Dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Hermanos, en nuestra vida, nosotros a veces somos pasados por una situación difícil, pero es, hermanos,
el trato de Dios con tu vida, con mi vida. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? Como dice este versículo, Dios, como un padre, hermanos, nos está disciplinando y nos castiga, ¿sí? Nos castiga. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque a veces abusamos, hermanos, de esta palabra y decimos cualquier cosa, ¿verdad? Te va a castigar Dios, ándele, lo castigó Dios, se cayó, lo castigó Dios. No, hermano, no de esa manera. Dice aquí, hermanos, el verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón. Reconoce en tu corazón, hermanos, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Y hermanos, qué bueno que Dios es así. Qué bueno que Dios nos reprende cuando fallamos, ¿verdad? Y en su misericordia nos levanta. ¿Cómo es usted, hermano, que es padre? ¿Cómo le hace con sus hijos? ¿A poco usted se goza cuando tiene que disciplinar a su hijo, a su hija? ¿Se goza? No, hermanos. Le duele a uno en su corazón, aunque no se lo crean, ¿verdad? A veces los hijos dicen, y te va a andar doliendo, ¿verdad? Si te ensañas contra mí. No, hermano. Cuando amamos verdaderamente a nuestros hijos y los tenemos que castigar, los tenemos que reprender, nos duele nuestro corazón, pero es para su bien, hermano. Tenemos que hacerlo para su bien. Y ciertamente, hermanos, es doloroso, ¿verdad? Levantar la voz a veces para reprender a nuestro hijo. Nos duele, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es para el bien, porque queremos ayudar a nuestro hijo, queremos guiarlo. Y la palabra de Dios está llena, hermanos, de este consejo, ¿verdad? Consejos maravillosos. Mire, me gusta mucho este de Hebreos. Ya no hay tiempo para leer todos los que traigo aquí anotados, pero Hebreos, el capítulo 12, mire lo que dice acerca de la disciplina. Versículo 4, dice, porque aún, perdón, estoy leyendo en el capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si usted lo quiere ver, hermanos, esto está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12. Ahí está estos versículos, ¿verdad? Pero el Espíritu lo retoma, hermano, y lo vuelve a mencionar aquí en Hebreos, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros que la disciplina del Señor, hermanos, es buena. Así como a padre, a hijo, así Dios nos disciplina. Y luego dice el verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Fíjese, hermano, a veces, ahorita nos dicen, hermano, que no debemos disciplinar a nuestros hijos, que los debemos dejar ser y todo eso. Sí, hermano, está bien que debemos dejarlos ser, pero es importante guiar a nuestros hijos, disciplinarlos, enseñarles el camino, mostrarles cómo debe ser. Es lo que dice el Señor aquí. Miren lo que sigue diciendo. Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestros padres nos disciplinan y los respetamos, ¿verdad? Los valoramos. ¿Cómo no, hermanos? ¿Cuánto más debemos apreciar la disciplina que el Señor pone a veces en nuestra vida, cuando sea necesario, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Mire el verso 10. ¿Para qué es la disciplina? Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. O sea, ellos lo hicieron, hermano, a su manera, ¿verdad? Algunos de una forma, algunos de otra forma, pero el fin era, hermanos, genuino, era verdadero. No, no no, ¿cómo podemos decir? Yo sé, hermanos, que ha habido casos en los que
Hay padres, ¿verdad?, que han abusado de la disciplina hacia sus hijos. No descartamos eso. Y ciertamente, hermanos, eso no es correcto, porque la disciplina siempre debe ser con amor, así como el Señor, ¿verdad?, lo hace, como lo dice aquí. No desprecies la disciplina del Señor, porque Dios a los que ama disciplina. La disciplina debe ser con amor. Pero dice aquí, hermanos, verso 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero nuestro Dios, hermano, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Fíjese, hermano, Dios es pues nuestro Dios, pero Él nos disciplina para que participemos de su santidad, para que depuremos, hermanos, el pecado que nos estorba, como dice en el versículo primero de este mismo capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Verso 11, mire lo que dice. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que seáis sanados. Sí, hermanos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. A nadie nos gusta que nos disciplinen, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados, ¿verdad? Los que, los que fuimos, hermanos, disciplinados por nuestros padres, ¿verdad? Y a veces nuestros padres le decían a nuestros hermanos mayores que nos disciplinaran, ¿verdad?, en nombre de ellos. ¿Para qué es, hermanos? Para nuestro bien. Sí, al momento no nos gustó, pero ahora, hermanos, después de años, decimos, qué bueno que mi papá hizo eso. Qué bueno que me llamó la atención en esta área, ¿verdad? En su momento pataleé, lloré y hice un montón de cosas, pero fue para mi bien. Qué importante, hermanos, comprender lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que quiere hacer en nuestras vidas. Hermano, aprendemos muchas lecciones en medio de todo esto. Dios también nos disciplina para nuestro bien. Dios quiere ayudarnos. Y hermanos, ¿qué más les comparto? Un quinto punto más. Déjenme terminar con un punto más. Hay otros más, pero otro día será. Pero déjenme este último punto que podemos aprender para que entendamos la bendición de la obediencia. Hermanos, esto cómo me gusta, cómo me llama la atención en este pasaje. Para mí el capítulo 8 de Deuteronomio ha sido de mucha bendición. He aprendido muchas cosas en él y ha marcado mi vida este capítulo. Y algo, hermanos, que nosotros debemos aprender aquí es que nosotros debemos aprender, hermanos, la bendición de la obediencia. Para eso Dios crea un escenario, una situación a veces adversa, a veces difícil, para que nosotros aprendamos la bendición que hay en la obediencia. A veces vemos la obediencia como una carga, como algo que tengo que hacerlo. Pero hermanos, la obediencia trae bendición. La obediencia trae consigo una bendición maravillosa. Tenemos un sinnúmero de bendiciones más cuando nosotros somos sumisos. ¿Se acuerda sumisos al Señor? Cuando la semana pasada leímos, hermanos, en Efesios el capítulo 1, versículo 18, la oración del apóstol Pablo, para que nosotros podamos comprender, dice, cuál es la herencia y cuáles las riquezas de su gracia y cuál la supereminente grandeza de su poder. Entender, hermanos, la bendición que tenemos como hijos de Dios nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a valorar y apreciar todo lo que el Señor está haciendo día con día. Mire, con esto termino. Voy a leerles una pequeña aplicación. El verso 6 dice, guardarás pues, capítulo 8, verso 6 de Deuteronomio, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, temiéndole,
porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos. Fíjese, hermano, fíjese esto. Lo que tenemos nosotros en Dios, lo que Dios ha preparado, lo que Dios nos ha dado. En este caso era para su pueblo una bendición, digamos así, física, ¿verdad? A nosotros nos ha preparado una bendición espiritual y también material, ¿verdad? Porque ya lo vimos, ¿verdad? Está en el Señor. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higos, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes se saca cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa es la bendición, hermanos, que tenemos nosotros. Si nosotros andamos en su palabra, si somos obedientes a su palabra, si podemos cumplir, hermanos, con esta instrucción que el Señor nos dice, si toleramos y aceptamos lo que Dios está haciendo, hermanos, en nuestra vida. En el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 10, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te la daría, ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre. Hermano, hay bendición cuando nosotros somos obedientes, y Dios nos pasa por este tipo de dificultades a veces, ¿verdad? Como al pueblo te hizo tener hambre, te afligió, te probó, ¿verdad? Te pasó por un desierto árido, espantoso, de serpientes y de escorpiones. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos y comprendamos, hermanos, la bendición que hay en la obediencia al Señor. Oh, hermano, no es, Dios no quiere poner sobre ti simplemente una carga. Dios no quiere las cosas solamente para Él. Él nos llamó, dice, para que seamos para alabanza de su gloria, pero cuando nos hace sus hijos, nos hace herederos y coherederos con Cristo Jesús, quien es dueño de todas las cosas, como dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Él hizo el universo para Él. Él quiere compartir, hermanos, estas bendiciones, pero ¿cómo llegamos a entenderlo así, hermanos? Pues a veces es a través, hermanos, de todas esas pruebas que pasamos, esos escenarios, vamos a llamarles así, porque prueba es otra cosa, ¿verdad? Esos escenarios que Dios permite, esas circunstancias que nos llevan, hermanos, a tener ese encuentro con Dios, que nos llevan a conocerle a Él. Hermanos, yo te invito para que tú le conozcas al Señor más y más. No te vayas por lo que se oye solamente, porque a veces lo que se oye es la interpretación humana, ¿verdad? De lo que es Dios. Y la interpretación humana, hermanos, es lógica, pero cuando tú lo experimentas, vas a poder decir como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, ¿verdad? Yo sé a quién he creído. Vas a poder decir, o vamos a poder decir, como dijo también el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, para estar saciado como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a poder decir, Dios va a proveer toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Él, hermano, Él es el proveedor de nuestra vida. Hay que creer esto. Él es el que provee toda nuestra necesidad. Él es el único. No hay nada fuera de Él. Así de que, hermano, yo te invito para que confíes en el Señor. Y amigo, todas estas bendiciones están en Cristo Jesús. Todas estas bendiciones. No hay bien fuera de Él. Así dice la Escritura. Así de que te invitamos para que vengas a Cristo, para que recibas su gracia salvadora,
para que recibas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la bendición de oír tu palabra, que siempre, Señor, nos inspira, que siempre, Señor, nos recuerda tus maravillas, tu gracia, tu favor, todos los beneficios que tú tienes, Señor, para nosotros. Bendito Señor, gracias porque nos amas y porque muchas veces, Señor, tenemos que ser pasados, Señor, por situaciones necesarias para que podamos conocerte. Te damos gracias porque tú no nos dejas, porque tú en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor, nos sostienes, nos animas. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para que te conozcamos, para que te entendamos, para que miremos, Señor, las maravillas de tu ley, para que comprendamos, Señor, todo lo que tú has dejado a todos los que confían en ti. Bendice, Señor, a mis hermanos, a cada familia, Señor. Tú guía, Señor, cada corazón para que tu promesa se cumpla en nuestras vidas. Señor, vivimos un mundo cada día, Señor, confuso, Señor, en su manera de pensar y de actuar. Te pedimos, Señor, que podamos ser luz. Te pedimos, Señor, que podamos mantenernos firmes en lo que tú nos has dejado. Gracias, Señor bendito. Bendice pues a tu iglesia. Bendice, Señor, a nuestros amigos que oyen, Señor, este mensaje, a nuestros vecinos, nuestras familias. Señor, qué triste, Padre, que haya tantas personas que aún no te conocen, que sabiendo de ti, Señor, no ha rendido su vida a ti, que sabiendo que eres un Dios salvador, que tú quieres, Señor, redimir, salvar, rescatar, aún se encuentran perdidos, Señor, y no aceptan esa parte. Señor, sálvalos, te lo pedimos, abre su entendimiento. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos. Tú eres, Señor, nuestro sanador. En la cruz tú llevaste nuestra enfermedad, así lo dice tu palabra, Señor. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Te pedimos que tú sanes, Padre, la vida, Señor, que restaures la salud de nuestros hermanos que están enfermos. Recordamos a nuestro hermano Raúl González, recordamos a nuestra hermana San Juana, a nuestro hermano Francisco Cárdenas. Te pedimos, Señor, que estés obrando a nuestra hermana Catalina González, Catalina Camacho. Bendíceles, Señor, cuídales, nuestra hermana Meli y su familia. Te rogamos, Padre, que extiendas tu mano misericordiosa sobre ellos. Te rogamos, bendito Dios, que tú estés obrando en la vida de cada uno de los hermanos, hermanas, las personas que han solicitado, Señor, tu bendición a través de este medio, Señor, que tú les bendigas, Señor, les ayudes en su necesidad, les traigas consolación, sanidad, fuerza, fortaleza, pero sobre todo la salvación. Bendice tu pueblo, Señor, a tu iglesia, en cada misión, en cada lugar, Señor, nuestros hermanos, allá donde están, fortaléceles. Y Padre, unimos todos juntos en un amén nuestra oración por nuestro país, Padre, de norte a sur, de este a oeste. Tu palabra llene, Señor, nuestro territorio y traiga paz, salvación. Te pedimos, Señor, por esto que estamos viviendo, esta pandemia, que pronto, Señor, tú traigas la sanidad, que tú traigas, Señor, la solución a este problema. Sana, Señor, nuestra tierra, sana, Señor, nuestra gente. Líbranos, Señor, de ese virus, Padre, que está afectando a tantas personas. Aquellos que están en los hospitales, cuídales, fortaléceles. A nuestros doctores y enfermeras, Señor, cuídalos, protégelos en el nombre de Jesús. Y a todos, Señor, los que trabajan en el sistema de salud. Nuestras autoridades, dales la sabiduría para, Señor, decidir, para actuar, para hacer, Señor, lo que tengan que hacer. Provee, Señor, sustento para todos, que haya trabajo, Señor, para todos. Líbranos, Señor, de quebrantos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias porque tú estás a nuestro lado. Ahora despídenos con tu bendición en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos, pues esperemos que tengan una semana llena de victoria en el Señor, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde.